Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a Perfiles Consultora y a este segmento que hemos denominado Perfiles Humanos, ¿sí? Hoy es sábado 18, voy saludando, gracias por estar allí, voy saludando a todos los que se unen para contarles que hoy vamos a estar como cada sábado con una invitada especial abordando un tema muy interesante y de actualidad como son las empresas familiares. Así que vamos a estar ahora invitando a nuestra invitada especial del día de hoy. Mientras espero que se conecte, ahí voy viendo, voy saludando a todos. Gracias por estar allí. Les voy anticipando que a partir de agosto, Perfiles Humanos va a ir un sábado por mes con invitados internacionales, con algunos colegas, profesionales de otros países que se van a sumar también a aportar de sus conocimientos como han hecho tantos profesionales de abril a la fecha. Buenas tardes, Pablo. Bueno, vamos a ir invitando, acá la veo a Natalia. Vamos a ir buscando la música y vamos a ir desconectando un cachito acá para tener... Bienvenida, Natalia, ¿cómo te va? Bienvenida a Treleu. ¿Qué tal? Qué bueno tenerte en este espacio, la verdad que es un gusto. Desconecté internet porque hay que tratar de cuidar todos los frentes, porque a veces, como un sábado se colapsa, a veces después no se ve bien y hay que tratar de aprovechar. Y voy a bajar la silla porque cuando arranco, todos los detalles, viste que ahí entonces me veo. Bueno, Natalia, bienvenida a Treleo, bienvenida a este espacio de Perfiles Humanos. Te voy a presentar formalmente, ¿sí? Natalia Christensen es presidenta del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, es licenciada en Administración de Empresas, diplomada en Psicología Social, asesora certificada, consultora. Bueno, tenés un currículum muy interesante, muy enorme, por eso, como socia del IADEF, ¿sí? No podía dejar de invitarte a este espacio tan importante que venimos realizando desde la consultora desde el mes de abril. Así que bueno, ¿cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás allí? Bien, bien, en Mar del Plata, pasando esta semana que estuvo un poquito fresca, muy fría, de cuarentena, trabajando desde casa para todo el país y también para el exterior. Bueno, empezando vacaciones con dos hijas pequeñas, así que bueno, nada, bien, feliz de estar en este momento contigo y con toda tu audiencia. Bueno, qué bueno. Vamos a ir saludando a las personas que se suman. Si tienen preguntas, pueden compartirlas por acá. Vamos a ir haciendo un recorrido de algunos temas sobre la empresa familiar. Bueno, y las empresas familiares tienen un atractivo muy interesante y sin duda son grandes protagonistas, ¿no?, de la actividad económica de Argentina. Sabemos que el 90% de las empresas que conforman el país, las empresas de Argentina, están constituidas por empresas familiares. Son también en gran porcentaje empresas que proveen empleo, ¿sí?, en la parte privada. Por lo cual me parece re importante comenzar, si te parece, para ir dándole marco a esta charla, bueno, con la definición de empresas, ¿no? ¿Cuál es la distinción entre una empresa común y una empresa familiar? Bien, excelente. Sí, me parece muy adecuado que todos nos pongamos como en la misma página de un libro, entendiendo el concepto, ¿no? Para después no confundirnos con lo que es una pyme, con lo que es una empresa en general o una empresa de un sector específico. A ver, lo que distingue y lo que define a una empresa familiar fundamentalmente es que hay una familia que es propietaria y muchas veces esta misma familia dueña también está en la dirección y en la gestión de la empresa, ¿no? Entonces ahí hay una característica que la hace específica en la cual
hablamos de empresa y familia. Y después hay algo que es importantísimo de la definición, que es que la empresa familiar, de por sí en su ADN, tiene vocación de continuidad, vocación de largo plazo, vocación de que todo lo que esa familia hace con su empresa, con lo que tiene ahí invertido, que es mucho, en muchos de los casos, y seguramente la audiencia lo entenderá de qué estamos hablando, todo eso lo piensa para sus hijos, incluso lo sueña para sus nietos, ¿no? Entonces, esta intención de que a través de la empresa la familia quiere trascender generación tras generación, esto es un rasgo característico, es lo que la define. Por un lado, que hay una familia que es dueña, que está trabajando, aunque no siempre, porque cuando pasan muchas generaciones, la familia se aleja del trabajo y queda solamente en la propiedad. Pero por lo general en nuestro país, que somos un país bicentenario, no tan longevo, digamos que sí, por lo general la familia es dueña, está trabajando, algunos de sus miembros están trabajando, y está presente, ¿no? Ese deseo, esa vocación de continuidad, esa vocación de que todo quede en manos de las siguientes generaciones. Bien, bien. Bueno, vemos acá en la zona tenemos muchas empresas familiares, ¿no? Porque, como decíamos, conforman un porcentaje muy alto en Argentina, pero en todo el mundo, ¿no? Las empresas familiares son las que movilizan la economía. En todo el mundo. Estamos más o menos en América Latina y en los países europeos, incluso en Oriente, estamos siempre alrededor del 75-90% del tejido empresarial es empresa familiar. Aporta muchísimo, como bien vos decías, al empleo, pero también aporta muchísimo a la riqueza del país, en tanto que es estabilidad. Por esto que te decía que una característica es pensar en largo plazo, entonces también es una característica que genere estabilidad en las economías regionales. Por eso, cuando vos recién hablabas del empleo, está estudiado. Cuando hay crisis, las familias son las que buscan mil maneras, buscan la manera de sustentarse, porque ahí está su vida, está todo lo que les representa mantenerse en una actividad socioeconómica, porque están sus miembros trabajándose, está el patrimonio que han podido tener, está ahí invertido, se privan a veces de cosas, asumen pérdidas, asumen sacrificios, porque saben que lo quieren tener para sus hijos, lo quieren preservar, es por lo que han luchado siempre, ¿no? Entonces, dan empleo, generan riqueza, generan cultura, porque hay mucho valor, hay muchos valores humanos puestos en esa relación que se articula de familia y empresa. Bien. Y vemos que empresas, ¿no? De años, de más de 100 años, que van pasando, ¿no? Generación tras generación, y mantienen el mismo espíritu, se reinventan, superan crisis, mantienen el liderazgo en su sector, muchas de ellas. ¿Cuáles son los principios en las que se basan como para trascender, ¿no? Durante tantos años? Porque investigando un poco me encontraba con empresas que ya van en la quinta generación, ¿no? Hay empresas así. Hay empresas muy longevas, Yo, por ejemplo, porque estuve viviendo en España, que estuve 10 años viviendo en España, entonces tuve ocasión de conocer a accionistas, a propietarios de empresas familiares por ahí más longevas que las que conozco aquí en la Argentina de primera mano, ¿no? Y por ejemplo, entonces cuando me encontraba, por ejemplo, con una familia que es la familia Osborne, ¿no? No sé si alguna vez te sonó de que en España hay algunas partes geográficas donde hay unos toros arriba de unas cimas, y a veces en las películas, incluso de los brandis y todos, hay un brandy que se llama Osborne y unos licores Osborne. Bueno, esta familia tiene más de 300 accionistas. ¿Sabes lo que es tener cientos socios familiares? Y a veces nos agarramos la cabeza porque somos dos, o un matrimonio, o dos hermanos, o tres hermanos. Suéñense o imagínense 300. Todo lo que hay que hacer para llegar a ese sueño, ¿no? De trascender y ramificarse en varias ramas familiares que siguen generación a generación unidas con un proyecto común que es la empresa, que es ser empresarios. Así que yo esto de
de las empresas más longevas, las que llegan a segundas, terceras o cuartas generaciones, es porque realmente han trabajado sobre principios y características que las han sabido manejar, las han sabido gestionar. Antes podríamos decir que era con sentido común, hoy ya no hace falta eso, hoy hace falta formación. Las familias que trascienden de generación a generaciones porque se preparan y se forman por esta nueva disciplina que es de empresa familiar, que viene a decirnos y a enseñarnos cómo gestionar la relación entre la familia y la empresa. A veces podríamos decir como que la familia y la empresa son como el agua y el aceite, ¿no? Porque tienen lógicas e intereses distintos. Muchas veces decimos, la familia busca armonía, busca todo para sus miembros, y la empresa busca rentabilidad, busca ser eficiente. A veces esas cosas, ¿cuántas veces, no sé si habrás escuchado, un poco en tu actividad de recursos humanos también, bueno, le tuve que dar trabajo a mi hijo porque se quedó sin empleo, se divorció, tiene problemas, su esposa ahora le está demandando tal cosa, o el marido la dejó sin nada y tiene que hacer algo y aparte está pasando un mal momento emocionalmente. Entonces la familia, con lo que tiene y con lo que puede, resuelve. Pero muchas veces se está confundiendo de que la empresa no es una oficina de colocación de familiares que no pueden, que de repente no están preparados, o que incluso los colaboradores que ya tenemos, no familiares, al ver que la familia actúa de determinada manera, se pueden sentir como que, y ahora me pusieron a un jefe que sabe menos que yo, o yo todo lo que hice por mi carrera profesional, ahora entra acá un paracaidista que porque es el cuñado de, o el hermano de, o el familiar de. Entonces, muchas veces también desde nuestra familia, que tiene actitudes del sentido común de la familia, descoloca con lo que la empresa actuaría de determinada lógica empresarial si no fuera familiar. Entonces, a veces nos hacemos esta pregunta, ¿qué va primero, la empresa o la familia? Y en realidad, esto que yo te contaba de que uno de los principios y por qué saben las familias longevas gestionar bien las cosas, es porque saben equilibrarse y saben leerse sobre lo que están haciendo y cómo están haciendo, ¿no? Entonces, me parece que uno de los principios que tenemos que entender es que en las familias empresarias hay una característica que se nos presenta siempre, que tenemos que saber, como un ecualizador, esto que se usa en la música, tenemos que saber ecualizarnos en función de cómo somos, cómo manejamos las partes afectivas, o de vínculos, o de relaciones, en relación con los intereses económicos, con los intereses empresariales. Porque a las empresas hay que tratarlas como empresas, y a las familias como familias. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, requiere una articulación trabajada. Por eso se ha desarrollado mucho la formación para familias empresarias en temas de empresa familiar, y se ha desarrollado mucho también la profesión de consultoría de empresa familiar. Porque las familias muchas veces no saben verse a sí mismas. Es difícil ser objetivo con las fortalezas y con las debilidades que uno tiene como sistema familiar, ¿no? Entonces, cuando un consultor, un profesional, que muchas veces está formado multidisciplinarmente, las acompaña, les hace ver qué pasos son los que son más saludables para el presente, pero también para ir construyendo buenos hábitos, buenas prácticas para el futuro, ¿no? Hay algo que también es importante de esto de los principios. Muchas veces las familias tenemos una lógica de pensarnos a nosotras mismas, a los miembros de la familia. Bueno, nuestra familia, a ver, por el hecho de que somos familia, y como muchas veces vinimos de según qué cultura, como con creencias muy instaladas, como que en la familia hay confianza. La familia lo aguanta todo. La familia está para todo. La familia, entonces, se le da mucha sobrevaloración a la familia, y entonces como que la familia va a poder con todo lo que se nos presente. No nos damos cuenta que a lo largo del tiempo, las familias y los miembros de la familia van formando otras familias.
Claro, sí, Y, claro, sí. y entonces, lo que los padres creíamos que nuestros hijos siempre iban a estar por lo mejor para sus hermanos, cuando esos hermanos empiezan a formar sus familias, ellos también empiezan a tomar sus posiciones. ¿Por qué voy a pensar más? ¿Por mi familia o por la familia de mi hermano o por, o por todo el grupo familiar de mis padres con mis hijos? Entonces, cada uno empieza a tener su mirada de una realidad que es compartida. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que nos tenemos que cuestionar como familia, cuando va pasando el tiempo y vamos evolucionando en el tiempo paralelo de familia y empresa, es si por el hecho de ser familia necesariamente estamos siendo compatibles para trabajar y para ser socios. Porque puede ser que yo a mi hermano lo adore, lo ame, Claro. me diviertan los asados, me pase unas navidades maravillosas, incluso me elija parte de mis vacaciones para estar con él y su familia, pero a la hora de pensar juntos que tenemos que invertir, que tenemos que hacer socios, que tenemos que transparentarnos la información del manejo del dinero, hay cosas que puede que no seamos compatibles. Claro, claro. Tengo la mía y capaz que chocamos. Yo quiero ser muy, muy propensa al crecimiento con nuestra empresa y él puede ser, no, con lo que tenemos está bien, no nos arriesguemos, mirá que va a venir una crisis, mirá que va a pasar esto. Y al final nos trabamos y no tomamos decisiones de crecimiento. Porque también ese es otro tema. Las empresas familiares van pasando los años y la vida pasa rápido, lamentablemente. Cada vez vivimos más, pero pasa rápido. Y cuando queremos acordar, cada uno fue haciendo su familia, creciendo en su bienestar, y la empresa se quedó dando los mismos recursos que le daba a nuestro padre cuando eran dos. Es que ahora somos 6 o 4 familias. ¿Cómo hacemos que una empresa dé el mismo bienestar a 4 familias? ¿No? Claro. 4 necesidades económicas de cada uno de esos miembros. Entonces, no crecemos, ¿no? Entonces, ese tema hay que trabajarlo siempre, hay que trabajarlo mucho. Claro, pensaba, no, que sin duda son muchos los retos que las empresas familiares ¿no? se encuentran en el camino, y hay un momento en las empresas familiares donde las nuevas generaciones intervienen o asumen el rol, ¿no? De mando, si se quiere. ¿Qué sucede con los fundadores? ¿Qué sucede con los fundadores cuando la nueva generación asume el rol? Debe ser, es uno de los desafíos también que tienen, ¿no? De los retos que se presentan. Mira, nos encontramos, yo siempre digo que digamos, todos los cambios que se dan en la evolución, en el tiempo de una familia empresaria, van a depender mucho del factor capacidades de la familia, capacidades de ese grupo humano familiar para afrontar los nuevos desafíos, las nuevas necesidades, los nuevos acuerdos, ¿no? Respecto de tu pregunta, nos encontramos muchas veces, o para ser más genérica, con 2 situaciones. Están las familias empresarias con sus predecesores y con sus líderes que asumen y comparten y le incentivan a sus hijos, a esa siguiente generación, a compartir poder de decisión y a compartir mesa de trabajo y a ir dejando, porque van confiando en la siguiente generación para que vaya haciendo, ¿no? Incluso llega un momento en que dicen, bueno, ya no hace falta que yo esté toda la semana, puedo empezar a ir dejando el viernes, ya ustedes tomen decisiones, me puedo ir de vacaciones 15 días, un mes, no pasa nada, me puedo quedar en mi casa en cuarentena, porque soy y sé que ustedes están yendo y abren la fábrica, abren el comercio, están, y me informan, o si me necesitan estoy, ¿no? Eso se da en unas ocasiones, pero también nos está pasando que hay otros escenarios de familias
en donde, a ver, muchas veces lo decimos así metafóricamente. El fundador ha criado a sus hijos biológicos y ha creado a su hijo económico. Y de este hijo económico no se quiere desprender ni lo va a dejar nunca. Y este hijo económico, él va a salir de él, de estar en el día a día, de estar en la gestión, con las botas puestas, le decimos, ¿no? Se lo va a llevar la vida y va a seguir ahí hasta el último día, tomando todas las decisiones y siendo como el hombre orquesta, que todo tiene que pasar por él. Muchas veces nos encontramos con personalidades fuertes, muy buenos empresarios, muy inteligentes, muy, de alguna manera respetados por la comunidad empresarial. Muchas veces galardonados con premios, pero lo son todo en su empresa y lo hacen todo. Y si yo tengo una metáfora, hay un libro que se llama Bajo la sombra del roble. ¿Qué crece bajo la sombra de un roble? Nada, hay sombra. Es muy ostentoso el roble. No deja que surjan nuevos brotes y nuevos árboles debajo de él. Si el empresario en lo largo de su vida no les estimula, no les transmite a su siguiente generación ese deseo de ser emprendedores, ese espíritu emprendedor, ese aprender a también asumir riesgos y ir haciendo, muchas veces, hacer, las dos generaciones, no surge el traspaso. No se da la posibilidad esta que vos me decías de que los hijos sigan y estén al mando y tomen poder, porque no se entrega. En las familias empresarias necesitamos las dos cosas, que se desee entregar. A veces es muy difícil, y yo respeto muchísimo a los empresarios mayores que les cuesta, porque no, que primero no se podía porque vienen las elecciones, no sabemos qué va a pasar, ahora está la pandemia. A ver, si vamos a buscar condicionantes para no hacerlo, los vamos a encontrar seguros. Entonces, esa resistencia es trabajarla. Pero por el otro lado, también necesitamos hijos que quieran, que piquen, que golpeen, que estén tironeando, que ellos también pueden demostrar que tienen capacidades. Entonces, en las familias empresarias tenemos que trabajar estos procesos de relevo generacional. Yo muchas veces los trabajo como en cuatro niveles o en 4 aspectos que son muy importantes y que muchas veces se dan en simultáneo y que no se conocen o no se tienen en cuenta. Por un lado, es preparar a la generación siguiente. Por el otro lado, hay que revisar el modelo de negocio. Por el otro lado, hay que trabajar los acuerdos de familia, muchas veces un protocolo familiar, cómo vamos a ajustar al momento actual y para previendo un futuro las cosas que puedan salir de la relación familia-empresaria, que a todos nos queden claros cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a relacionar cada uno como empleado, como socio, como familiar, con lo que cuidamos entre todos. Y por otro lado, hay que trabajar el retiro de los fundadores. El retiro, cuando yo siempre hablo de retiro, hablo de un retiro de la gestión, del día a día, pero no de la toma de decisiones, porque los empresarios están pymes, Argentina, muy de aprender y de hacer remangados, tenemos que saber y tenemos que aprender a ejercer la dueñez en un determinado momento de ciclo vital. ¿Y qué quiero decir con ejercer la dueñez? Ponerme en un rol, en un directorio, o en un espacio de dirección, en el que yo con los que queden trabajando en la empresa, pueda tener determinados momentos de reporting y de control, de revisión y de toma de decisiones, ¿no? Pero que hay muchos empresarios que muchas veces se pierde valor porque no... ¿Hola, estás ahí? Sí, ¿me está escuchando? Hola, Paola. Sí, columna. Paola.
Se nos corta. Ah, bueno, bueno. Bueno, que te decía que hay, que hay muchos empresarios que de repente se quedan mucho en el día a día y se pierden el valor más importante que tienen como dueños, que es mirar el bosque, es ver nuestro negocio en un sector, en un segmento empresarial, hacerlo más competitivo. Porque nosotros podemos, como familia empresaria también hay algo importantísimo. La familia tiene que aprender a dónde aporta más valor. Y yo creo que esto es importante que las familias puedan saber que el mayor valor que tienen y diferenciar, porque no lo pueden delegar, es el ejercicio de dueños. Si yo tengo que buscar a una persona para finanzas, a una persona para comercio exterior, a una persona por marketing, de repente puede ser que yo como familiar no sea la mejor del mercado. Si todos en nuestra familia fuéramos Messi, en cada uno para nuestro cargo dentro de la empresa, sería maravilloso, pero muchas veces nos cuesta vernos a nosotros nuestras propias competencias y cómo podríamos mejorar. Entonces, donde yo mejor me tengo que ejercer y preparar y aportar valor es en la dueñez. Entonces, bueno, Claro. eso es importante. Sí, es un desafío muy grande. Yo mientras te escuchaba me acordaba de algunas anécdotas, ¿no? De clientes que tengo acá. Mira, antes de continuar, Natalia, se nos pasó algo. Para todos los que se queden hasta el final, vamos a anunciar, ¿no? Una invitación gratuita que van a tener los referentes de empresas familiares al Excelente. final, ¿no? Así que, bueno, hay alguien acá que hizo una pregunta para interactuar con los nuevos que los voy a ir saludando, a todos los que se han sumado acá abajo que veo. Hay un par de preguntas, no sé si querés que te las lea, la decimos ahora, o Sí, sí. cuando del, Hola. acá, cuando, no sé si la lees vos, cuando el propio ego del fundador se juega en la no delegación del poder en las próximas generaciones. ¿Cuándo el propio ego del fundador se juega en la Eso se presta mucho, se presta mucho. A ver, yo creo que lo que mejor hace, la mejor recomendación y el mejor consejo para los que son miembros, tanto miembros de familia que están siendo observadores de esa circunstancia o de ese suceso, como para colaboradores no familiares que están en la empresa y están viendo que esto está pasando. La recomendación es que encuentren la manera de hacer llegar a todo lo que es esta charla, un webinar, las charlas que vamos a hacer a futuro, un encuentro en la Cámara de Comercio o o una conversación con otros empresarios, o un artículo de prensa, o un video de YouTube, que le hagan acercar de qué habla lo de la empresa familiar. ¿Qué busca transmitir a esas familias empresarias? Cuando el empresario se siente seguro, y yo recién te estaba mencionando esto de que hay que preparar el retiro del fundador. Los retiros muchas veces de los fundadores en el fondo, y cuando uno entra a darles seguridad, van soltando y van permitiendo. Lo que pasa es que muchas veces se esconden temores. Y si esto no funciona, ¿yo cómo voy a seguir pagando OSDE, mis viajes, mi cambio de auto cada 3 años, el mantenimiento de mi casa y mi bienestar? Entonces, obviamente que se presentan muchas veces, y si no teníamos nada preparado para garantizar la sustentabilidad económica del fundador, la seguridad de que la empresa siga en marcha, si no tenemos nada preparado, es muy difícil. Bueno, me voy a quedar yo porque yo, al final, y muchas veces nos encontramos, me ha pasado encontrarnos con situaciones en las cuales los mismos fundadores buscan la profecía autocumplida y la provocan. Yo te dije que no me tendría que haber ido de acá. Y hacen cosas boicoteando esa situación. Claro. Bueno, por suerte te cuento que yo tengo una anécdota muy linda de un cliente de Bahía Blanca, que tiene base en acá en Patagonia, que
Claro, él no había intervenido en la empresa porque estudió una carrera, era una carrera totalmente diferente a lo que era el rubro de la empresa. Y bueno, cuando tiene que hacerse cargo de la empresa, quería que lo evaluemos para ver si él estaba preparado para asumir tanta responsabilidad. Mira, esa empresa dio un giro porque él asumió finalmente al frente de la empresa y como era una persona más joven, digamos, un refresco, digamos, a la empresa, a la página. Bueno, ha crecido un montón, pero es como que él se encontró en un momento de su vida frente a ese desafío y lo bueno es que lo puedo tomar. Después hay casos donde los hijos por ahí estudian y se van, ¿no? No les interesa hacerse cargo de esa empresa. Así es que bueno, me imagino que deben ser muchos los riesgos con los que se cuentan. Yo creo que el mensaje fundamental que hoy podemos dejar acá como resumido para los que nos están escuchando o nos puedan escuchar después en tu video, es que independientemente de que el miembro de la familia quiera seguir o no quiera seguir en la gestión, lo que no nos podemos olvidar de qué significa esto de empresa familiar y qué significa que tenemos un código civil y comercial en nuestro país que establece que por herencia hay un porcentaje de los activos, ¿no? De la herencia que el predecesor le deja a sus hijos. Si una empresa, sabemos que por ley de vida, porque somos finitos, en algún momento, lamentablemente, no vamos a estar. Nuestra empresa va a pasar a manos de herederos. No podemos dejar lo que significa una unidad económica productiva con responsabilidad social de dueños frente a colaboradores, frente a empleados, frente a proveedores, clientes, marcas públicas, todo lo que representa tener una empresa, sin preparar con muchos años a una siguiente generación que va a saber estar a la altura de las circunstancias para tomar decisiones de dueños. Porque podemos aceptar que haya hijos, y esto muchas veces es una de las trampas que yo quería decir. Muchas veces confundimos ser dueños con capacidad de ser empresarios o de gestionar. Una cosa es gestionar, perfecto, podemos elegir si queremos o no queremos y preparar a la empresa para que si no hay ningún familiar pueda seguir funcionando sin familiares, y eso muchas veces entramos en conversaciones con los empresarios, no, mi empresa es muy chiquita, no puedo tomar a alguien de afuera. Bueno, podemos generar estructura o planificación y estrategias para pensar la sustentabilidad sin una dependencia directa de la familia. Lo que no podemos pensar es una empresa sin dueños. Claro. Entonces, la propiedad, y otra cosa, yo siempre les digo a los empresarios que como siempre la definición que te daba era de que pensamos en la empresa para nuestros hijos y nietos. Las familias, por lo general, le dejan la empresa a la siguiente generación, y si yo la fundé y tuve 2 hijas, se las dejaré a mis 2 hijas. Si mis 2 hijas se las quieren dejar, se las dejarán a sus 2 hijas, ya tenemos ahí atrás 6 accionistas. Entonces, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que el que hace la empresa, el que la funda, elige hacerla, elige crearla, y se elige él como 100% de la propiedad. Cuando yo la dejo en herencia, muchas veces se la dejo a 2, o a 3, o a la cantidad de hijos que tengo. No les estoy dando elección de que ellos se elijan como socios. Entonces no puedo dejarlo librado al azar. Tengo que preparar a mis hijos para que sepan ser socios, que no es lo mismo que ser dueño, porque una de las claves y principios de la empresa familiar es aprender a compartir lo nuestro, a decidir por lo nuestro. Y lo nuestro es nuestra familia empresaria. Y cuidar a las personas que conformamos esta familia empresaria, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, nosotros desde la especialidad de la empresa familiar, de la consultoría de la empresa familiar, cuidamos y nos preparamos
de manera multidisciplinar. Sabemos de derecho societario, sabemos de empresa y sabemos de vínculos familiares, de cómo funcionan las familias y cómo cuidar a las personas. Bien. Bueno. A ver, otro tema que me interesaba que desarrollemos es el de los valores, que lo hablaste al principio un poquito, ¿no? Porque sin duda los valores, bueno, son importantes en todas las empresas, ¿no? Pero la empresa familiar, con esta relación que existe entre la familia, uno piensa en familia y piensa, ¿no? En sacrificio, en responsabilidad, en Hola, yo no sé si yo me quedo hablando o están los escuchando. de los años, ¿no? Sí, mira, respecto de los valores, yo creo que es algo muy importante para las familias empresarias, porque hay algo que se trabaja mucho con las familias empresarias, que es visión, misión y valores. Y eso lo ponemos como base de los cimientos de lo que queremos construir, ¿no? Soñemos cómo queremos ser y qué queremos cuidar de nuestra cultura, de quiénes somos y cómo somos. Entonces es importante conocernos, ¿no? Y no tener dobles discursos o incoherencias. Muchas veces en esto está que la familia, yo siempre trabajo el tema de los valores con valores éticos, valores operativos y valores emocionales. Y creo que las familias tienen que lograr equilibrios en esos tres valores a la hora de poder desarrollar su plenitud como familia empresaria, como dueños, como empresarios y como familiares. Entonces, a mí me gusta mucho, relaciono esto de los valores con lo que veníamos hablando de antes. En las familias empresarias, donde vos comentabas este ejemplo de un buen traspaso generacional, un traspaso que se va dando de forma organizada, con tiempo, trabajando conjuntamente para después ceder el poder a la siguiente generación, el poder de gestión. Ahí vemos un valor que solamente se da en las empresas familiares y no lo encontramos en las empresas no familiares, que es la generosidad. ¿Por qué hay que ser generoso? A lo que uno dio toda su vida y estuvo toda su vida, levantándose cada mañana, construyendo ese imperio que para un empresario, su empresa es full life. Claro. Es toda su vida. Sí, sí. Darla y por ahí, sí, a la siguiente generación. Por ahí como que no sé, en algunos casos por ahí no se valora del todo, ¿no? Porque en una empresa familiar a veces pasa que no todos le ponen la misma energía, tiran de la misma soga con la misma fuerza. ¿Qué pasa con esos casos? Bueno, es otro reto, me parece, con esos casos en los que la persona, digamos, no trabaja de la misma manera o no ha trabajado durante muchos años y en algún momento interviene y quiere empezar a ocupar su lugar. Debe ser un conflicto de alguna manera, ¿no? Bien, bien, sí, sí, eso pasa. Pero fundamentalmente las empresas familiares también cuando empiezan a aprender de qué es ser una empresa familiar, se dan cuenta de que uno de los principios claves y estrategias importantes a incorporar como capacidad, cuanto antes mejor, es gestionar diversidad. Y es darse cuenta que su realidad es compleja. Que su realidad es compleja en el sentido este que vos planteabas, ¿no? Que somos muchos los miembros de la familia, y cada vez con el tiempo vamos a hacer más, porque las familias crecen rápidamente. Cuando querés acordar, tenés a 3 o 4 generaciones trabajando, o queriendo de alguna manera participar en la propiedad o en la gestión, y están en la familia influyendo, o de alguna manera generando influencia. Entonces, a mí me parece que lo que es trascendente este tema de darnos cuenta de que no todos van a tener la misma información, no todos van a tener el mismo nivel de compromiso, no todos van a tener la misma expectativa de su de su vínculo con la empresa o con la propiedad, no todos van a tener el mismo conocimiento sobre esas habilidades desarrolladas para ser gestor o para ser dueño, ¿no? Entonces, cuando vamos a tener que
darnos cuenta que hay diversidad y que se pueden presentar con más facilidad conflictos de comparaciones, porque eso es, en las familias empresarias gestionamos recursos económicos, pero también gestionamos emociones, celos, envidias, comparaciones, por qué él y por qué a mí no me tocó cuando yo estaba en la misma situación, el primogénito, porque, ¿por qué? Porque él entró primero, porque, bueno, se tratan muchas situaciones, ¿no? Entonces, el aprender a gestionar eso y a prevenir, por eso el protocolo familiar, lo que son acuerdos de familia, lo que son poner situaciones sobre la mesa. Por ejemplo, el tema de la incorporación de familiares al trabajo, de la empresa familiar, es un tema que las familias con tiempo tienen que ir hablando, lo tienen que ir hablando con naturalidad y transmitiendo como un código de conducta, un código con el que nos queremos manejar al grupo familiar. Incluso si la novia o la pareja nueva o futuras parejas de alguno de los descendientes quieren incorporarse al trabajo, ¿lo vamos a permitir o no lo vamos a permitir? ¿Lo vamos a decidir según cada caso? ¿Lo vamos a prever anticipadamente para que a todos nos quede claro y no lo tomemos como algo personal? O sea, hay muchas cosas que se tienen que conversar por ser familia empresaria para minimizar los riesgos de conflicto. Las familias empresarias van a pasar conflictos. Nosotros ahora estamos trabajando muy fuertemente desde el Instituto Argentino de la Empresa Familiar en mediadores de empresa familiar y árbitros de empresa familiar. Más allá de que nos especializamos en formar a consultores de empresa familiar. Pero necesitamos que las familias entiendan que los conflictos no van a desaparecer. Los conflictos siempre van a estar porque son situaciones complejas las que viven una realidad de esto que decía, el agua y el aceite, o la familia y la empresa con intereses opuestos. Pero también, y porque necesitamos dar una mirada positiva, porque esto que decíamos de todas las bondades y recursos inagotables de felicidad y de bienestar y de pasión que tienen las familias empresarias. No hay nada mejor ni nada más gratificante que ver a una familia unida, afrontando desafíos y superándolos. Y sintiéndose, nosotros damos premios a las familias empresarias. Cuando ves una familia contando la historia, las cosas que pasó, cómo lo afrontaron todos juntos, cómo se pusieron las cosas al hombro, salieron adelante, lo hicieron vocacionalmente y con una pasión que muchas veces viene de años y es lo nuestro, ¿no? Cuando tienen muy incorporado el sentido de por qué hacen lo que hacen, y por qué siguen soñando con ser mejores, con lograr determinados éxitos, con lograr determinados sueños, ahí te das cuenta que no hay nada más lindo ni más feliz que ser miembro de una familia empresaria. Por eso tenemos que minimizar aquello que es debilidad, o que es fragilidad, o que le puede generar malestar a la empresa familiar, y maximizar todo aquello que nos da ventajas competitivas, que uno de los talleres que vamos a hacer en los ciclos de webinar gratuitos va a ser cómo potenciamos nuestras ventajas competitivas, ¿no? Hay muchísimas, y bueno, de esto se trata, ¿no? Que podamos colaborar, estar transmitiendo conocimiento a las familias empresarias para que superen esta crisis de pandemia y superen a veces lo que son incomodidades que se generan de la relación familia-empresa, pero que seguramente muchas familias tienen todas las capacidades para trascender, para traspasar sus empresas a las siguientes generaciones. Pensaba eso, ¿no? Es como que las empresas se van fortaleciendo con el tiempo, con el tema de las crisis. Si pensamos hoy, esta debe ser como otra crisis más para ellos, ¿no? Sí. Y deben tener ya, aparte por ser familia, ¿no? Como existe eso, me parece que es más fácil esto de buscar una solución, de reinventarse, porque lo pueden resolver rápidamente. Al ser una familia, es más fácil. Entonces, en el contexto que vivimos ahora, pienso que
bueno, deben tener ya armadas estrategias para estos casos, estas situaciones donde, bueno, donde impacta la economía y otras cuestiones de la empresa. Eh, no sé si querés hablar sobre algunas de las estrategias que hayas trabajado vos o que hayas alguna anécdota de alguna empresa. Sí, a ver, yo creo que por hacerlo como muy simplista, a mí me gusta siempre decirle a las familias empresarias que hay tres estrategias muy memotécnicas que se las pueden acordar y que las tienen que después, cada medida, a la medida, como traje a medida, tienen que desarrollarlas. Una fundamental de trabajo es la comunicación. La comunicación como familia empresaria. No es la comunicación de hola, ¿qué tal? Nos vemos en la fiesta, nos charlamos, me está llamando todo el tiempo. No, no es esa comunicación. Es la comunicación de saber decir no, decir esto no se puede, saber decir esto es lo mejor para todos, saber decir vamos a aceptar determinados sacrificios en pos del bien común, es saber tomar decisiones por el grupo y no por lo individual, es comunicar cosas de cuánto nos toca a cada uno, cómo vamos a transparentar o a comunicarnos, cómo se maneja el dinero de la familia, cómo nos vamos a comunicar, determinadas cosas que la familia, o recursos, cómo diferenciar los recursos de la empresa respecto de los recursos de la familia. Hay temas delicados muchas veces. ¿Quiénes van a heredar? ¿Cómo van a heredar? Si vamos a heredar todo lo mismo. Hay cosas de comunicación de familia que a veces no son tan fáciles como parecieron. Hay otra estrategia fundamental, que es la segunda que les quiero, comunicación la primera. La segunda es planificación. Yo te decía recién, el tiempo pasa volando. Yo seguramente si en las personas que nos están viendo, hay una persona de 70, hay una persona de 50, y hay una persona de 30, yo les pregunto, los últimos 10 años, ¿cómo fueron? ¿Rápidos o lentos? Yo tengo una hija de 15 y a mí se me pasó volando. Los años pasan rápido. Cuando queremos acordar, la historia de vida se nos pasó, ¿no? Estos meses de pandemia se nos fueron de la mano. El año 2020 se nos está transcurriendo velozmente. Estamos aprendiendo. Entonces, la planificación. Yo siempre les hablo a las familias empresarias y les digo, el tema tiempo en una familia empresaria lo tenemos que ver como cuando conducimos y en el auto tenemos dos registros, uno es el de la velocidad y el otro es el de las revoluciones del motor, que tenemos dos registros. En las familias empresarias tenemos el registro de tiempo de la empresa. Hoy no podemos pensar decisiones de empresa ni a 6 meses, ni a 2 años, porque no sabemos qué va a pasar en el mundo, en el país. Pero como familia empresaria tenemos otro registro y otro cronómetro, que es el de empresa familiar. Es que en un corto plazo son 20 años. Es nuestra generación. Entonces, yo me veo conduciendo una empresa familiar con dos ejes temporales. Y eso ahí hablo de planificación. ¿Cómo planifico sin confrontar o sin chocar que tengo dos tiempos? Y la tercera estrategia fundamental habla de sistemas de decisión, sistema de toma de decisiones, sistema de gobierno. A veces a algunas pymes no les gusta que hablemos de gobierno corporativo, pero no me refiero al gobierno corporativo por lo estructural, de tener un directorio, tener una asamblea de socios, ¿no? Tener una gerencia ejecutiva. Me refiero a las funciones que necesitamos incorporar de los modelos de gobierno corporativo. Las familias empresarias tienen que prepararse para esto que te comentaba, de que vamos a, en el futuro, ser más dueños. ¿Cómo vamos a trabajar nuestra propiedad? Nuestras decisiones patrimoniales. Y cómo vamos a cohesionar o a conectar emocionalmente a los miembros de la familia que no van a estar trabajando. Porque con el tiempo, cada vez son más los miembros de la familia que no van a trabajar,
pero que sí van a tener una vinculación de propiedad, con lo cual intereses. ¿Cómo vamos a conectar esas dos cosas? Entonces, todos los temas de gobierno corporativo me parece que son clave. Entonces, esas 3 estrategias, y en esas estrategias, una de las cosas que muchas veces se les recomienda a las familias empresarias para trabajar es el protocolo familiar, porque les ayuda en esas 3 estrategias: comunicación, planificación y gobierno corporativo. Bueno, a ver, déjame que voy a mirar la hora. Uy, se nos pasó volando el tiempo. Nos quedan 10 minutos. Me quedaron un montón de preguntas. Vamos a querer, te cedo a vos para que hagas la invitación para el webinar. Dale, genial. Bueno, quiero compartir a las personas que nos están escuchando que el Instituto Argentino de la Empresa Familiar es una asociación civil, es una asociación que está presente en 20 ciudades del país. Nosotros tenemos mucha vinculación con colaboradores académicos. Entre LEU, una de nuestras asociadas es Paola. A través de ella vamos a tratar de llegar a ustedes, a toda la comunidad, con 4 webinars que nos planteamos para el mes de julio, agosto y septiembre. Entonces vamos a comenzar el 29 de julio con un webinar en el que vamos a hacer un cineforum a través del Zoom. Todos estos webinars los vamos a hacer gratuitos porque nuestra ONG nos permite esto de transmitir todo este conocimiento de manera gratuita a las familias empresarias, sensibilizarlas. Para hacer algo más divertido vamos a ver como pedacitos de películas, ir comentándolo. Esto es una actividad más bien lúdico-formativa para que las familias vengan completas, padres, hijos, nueras, yernos, estemos todos ahí hablando un poco de qué les pasa a las familias empresarias en la gestión de la relación familia-empresa. Después tenemos otra cita que va a ser el 5 de agosto, que vamos a hablar de modelo para armar. Después vamos, en esa actividad vamos a invitar a Leonardo Glickin, que es un colaborador, bueno, un asociado también del IADEF. Después va a haber otra actividad que es trabajo con familiares. El tema trabajo me parece que es muy importante para que lo podamos abordar. Y un último webinar que va a ser el 2 de septiembre, va a ser sobre lo que les comentaba de las ventajas competitivas. Me parece que el momento en el que estamos va a aportar mucho enriquecimiento a cómo las familias tienen que fortalecerse en aquello que es su ventaja para competir en el mercado. Natalia, bueno, yo esto lo voy a estar compartiendo después en la lista de discusión y demás. Se cortó en la unidad 3, el encuentro 3. Si podés repetir porque... El 26 de agosto, sobre trabajo con familiares en las empresas familiares. Y ahí va a estar Paola con Jorge Terreu, que son 2 asociados, profesionales asociados al IADEF, bueno, vamos a trabajar todos los webinars, vamos a buscar que sean innovadores, que sean muy, muy atractivos para que cada vez los mismos miembros de la familia empresaria llamen a más familias a que se conecten y aprendan de estos temas. Y bueno, y totalmente gratuitos, ¿no? Vamos a informarles ahora estos días ya sobre los contenidos, para que estén al tanto, se preparen, y bueno, aparte es por la plataforma Zoom, se pueden conectar desde sus casas, ¿no? Todo virtual, desde sus casas, unos webinars gratuitos, a las 5 de la tarde los ponemos, con una duración estimada de 1 hora, para no hacerlos tampoco muy, muy largos, pero sí para ir generando expectativas y más compromiso con educarse en temas de empresa familiar. Bien, perfecto. Bueno, creo que ya vamos cerrando porque se corta ahora en 3, 4 minutitos, Natalia. La verdad que estuvo súper lindo, dinámico, me encantó, así que yo te súper agradezco por tu tiempo, a vos, muchas gracias. Este video va a quedar guardado para que después lo veamos y lo compartamos, así que, bueno, vamos cerrando, saludos a los que se conectaron ahora, Jorge, ahí José, que dice, además el tiempo no se recupera, y es verdad, el tiempo no se recupera. Un valor realmente precioso. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por juntas dar como asociadas valor también a la sociedad, porque es acción social lo que hacemos, porque cada vez más familias empresarias se fortalezcan y den lo mejor de sí.
Así que muchas gracias, Paola. Gracias. Bueno, adiós.